Les explico lo último de este viernes, de esta clase. Hasta ahorita ya vimos capacitancia. A ver, espérenme. Ya vimos capacitancia en serie y paralelo. Ahora vamos a ver cómo se suman las resistencias o la resistencia equivalente en serie y paralelo. Dice la teoría: cuando las resistencias se conectan en serie, se unen por sus extremos uno continuo de otra, así como vemos en este diagrama. Resistencia 1 está unida al extremo de otra, resistencia 2 está unida al extremo de la resistencia 3. Ahora, en capacitancia vimos que C era igual a Q sobre V. ¿Por qué? Porque el capacitor almacena carga. En este, ¿qué hace la resistencia? La resistencia se opone al flujo de corriente. Por lo tanto, la intensidad de corriente cuando los resistores estén en serie, la intensidad de corriente será la misma que pasa por todas las resistencias. Miren este diagrama, aquí está un amperímetro, ¿no? Las resistencias están en serie, por lo tanto la resistencia la intensidad de corriente fluye a través de las mismas resistencias. La misma cantidad de corriente está fluyendo en las mismas resistencias. Ahora, dice, la resistencia equivalente es aquella que representa la misma operación al paso de la corriente que presenta las demás resistencias conectadas. Lo que les dije, la misma intensidad de corriente es la que va a tener cada una de las resistencias. Haga de cuenta como los capacitores, ¿no? Cuando eran en paralelo, todos tenían la misma fuente de potencial. Aquí como que se va a invertir, ahorita se van a dar cuenta. Dice, el voltaje se reparte a cada una de las resistencias. El voltaje de este pequeño circuito se está repartiendo a R1, a R2, a R3. Ejemplo, si fueran 60 volts, 20, 20, 20. Sustituyendo para voltaje, sabemos que voltaje es igual a ¿qué? A intensidad por resistencia. Como el voltaje es la suma, vamos a tener V1 va a ser I por R1, V2 va a ser I por R2, y así sucesivamente al número de resistencias que nosotros tengamos. Ahora, como sabemos que la intensidad de corriente es la misma para todos, para todas las resistencias, entonces podemos dividir o quitar ahí y obtenemos la siguiente fórmula, donde la resistencia equivalente, permítanme, donde la resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente es igual a ¿qué? A R1 más R2 más R3. Aquí en lo que estamos hablando de resistores, si se dan cuenta, esta fórmula de suma a una suma normal es la que utilizamos nosotros para capacitancia, pero en paralelo. Hagan en cuenta que en este tema se van a invertir las fórmulas. La fórmula que yo utilizo para capacitancia en serie es la que yo voy a usar para resistencias en paralelo, y la que uso para capacitancia en paralelo es la que uso para serie en resistencias. Aquí nos damos cuenta, ¿no? Aunque los resistores estén de otra forma ordenados, la intensidad de corriente va a ser la misma para ambos resistores. ¿Qué es lo único que se va a dividir aquí? Va a ser el voltaje. Ahora, en paralelo, cuando las resistencias se conectan en paralelo, sus terminales se unen a los extremos comunes que se enlazan a la fuente de voltaje. Aquí está, R1, R2 y R3. Cada extremo de cada resistencia está unida ¿a dónde? A la fuente de potencial, así como en capacitancia. Eso no cambia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El flujo de corriente no se está dando de igual manera para ambos resistores, sino se está dando de manera independiente para cada resistencia. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un pequeño circuito de paralelo y quitamos, por ejemplo, R2, la resistencia va a seguir la intensidad de corriente va a seguir fluyendo sobre R1 y R3, porque no está afectando a quién,
a R2. En cambio en serie, si yo quitase aquí a R2, ya no iba a haber flujo de corriente para R1 ni para R3. En cambio aquí sí, es independiente. Si quito R3, aún va a seguir fluyendo corriente acá. Si quito R1, aún va a seguir fluyendo corriente. Esa conexión, la corriente eléctrica se divide en cada una de las divisiones del circuito. Aquí lo que les acabo de decir, R1, R2, R3. Permitiendo que si se desconecta una resistencia, las demás seguirán funcionando. Ahora, así como allá en paralelo, aquí el voltaje va a ser el mismo para todas las resistencias. Ahora, como sabemos que la intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia y como I es la suma de cada uno, obviamente si en el circuito fluyen, no sé, 60 amperes, ¿qué van a tener? 20, 20, 20 amperes. Es la suma de todas las intensidades de corriente. Sustituyendo, obtenemos lo siguiente. I va a ser igual a V sobre R. ¿Por qué vale I? Voltaje sobre resistencia. I2 va a ser igual a voltaje sobre resistencia 2. I3 va a ser igual a voltaje sobre resistencia 3. Ahora, como hicimos acá, al dividir sobre corriente, porque la corriente es la misma, y aquí el voltaje es el mismo, tenemos la siguiente fórmula. Si dividimos esto, esta V sobre V, se va a V y ¿qué me queda arriba? Un 1. Entonces la fórmula para calcular resistencia o resistencia equivalente en un circuito en paralelo va a ser la siguiente. 1 sobre R equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Si se dan cuenta, en serie la intensidad de corriente es la misma. En paralelo la intensidad de corriente es independiente. En serie el voltaje es la suma de cada resistencia. Y en paralelo el voltaje es el mismo porque están conectados directamente a la fuente de potencial. Y si nos damos cuenta, si se nos damos cuenta así, la fórmula para serie es suma, que es suma para paralelo en capacitancia. La suma, la fórmula de suma de fracciones para paralelo en resistencia es la fórmula para serie en capacitancia. Ok, están fáciles, ¿no? Son solo dos formulitas. Esta para serie y esta para capacitancia. Acuérdense nada más acá. Si aquí, por ejemplo, quedaba, no sé, 5 décimos. Como nosotros tenemos a RE abajo, sí van a invertir los valores y no se va a quedar así. Y ahí sí podríamos hacer la división. Y el resultado que nos dé ya va a ser, ¿quién? RE. Hagamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuál será el valor de la resistencia que debe conectarse en paralelo con una resistencia de 12 ohms para que la resistencia equivalente del circuito se reduzca a 8 ohms? Este ejercicio es más o menos como el número... Permítanme, como el número 12 de los ejercicios, de los 40 ejercicios. Ahora, nos está pidiendo que se conectan en paralelo. Entonces, esa es la fórmula que yo tengo que agarrar. Ya tengo que la resistencia total va a ser 8 ohms. Entonces sustituyo a RE por 8 y que la primera resistencia es 12 ohms. ¿Qué resistencia me falta? La resistencia que tiene este signo de interrogación. Si yo quiero hallar esa resistencia, esto tiene que pasar restando. Entonces me queda 1 sobre RE menos 1 sobre R1 va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre la resistencia que no sé. Ok, sustituyo los valores. RE ¿cuánto vale? 8 ohms. Un octavo menos un doceavo
un 24avos. Entonces esto me queda que 1 sobre R, que no sé, es igual a 1 sobre 24. Al despejar a R, los valores se invierten, como les dije. Me va a quedar 24 sobre 1 va a ser igual a 24 ohms. Entonces la resistencia que falta va a ser de ¿cuánto? De 24 ohms. Número 2. Calcular la resistencia equivalente de este circuito. E inciso B, la intensidad de corriente total que circula. Analicemos el circuito. Si nos damos cuenta, estos de acá tienen una salida a la diferencia de potencial y por lo tanto no están unidos sus extremos, sino que están en ¿qué? En paralelo. O sea que va a tener 4, 6 y 2 están en paralelo. Sustituyendo en la fórmula, un cuarto más un sexto más un medio. Esto me va a dar 11 doceavos. Y como sabemos que como R está abajo, se invierten. 2 entre 11 me va a dar 1.0909. Vamos a ver si no me equivoqué. Sí, 1.0909. Ok. Entonces, al reducir esto, me va a quedar aquí 1.0909. Ya no va a quedar todos esos tres, sino que va a quedar una resistencia de 1.0909. Ok, ahora sí. Este con este y con este están en serie. Y por lo tanto va a fluir la misma intensidad de corriente. Ahora sí, lo que quedó de esto de rocido es 1.09 más 5 más 3. La resistencia equivalente del circuito va a ser 9.0909 ohms. Ahora, ¿cuál es la intensidad de corriente total? Como estos tres ya quedaron en serie, eso quiere decir que es la misma intensidad de corriente. Por lo tanto, ¿de cuánto es la fuente? De 40 sobre la resistencia total me va a dar 4.4 amperes. O sea que va a andar corriendo, fluyendo 4.4 amperes. Número 2. Caso 3. La resistencia equivalente me está pidiendo igual. Si checo este, con este, con este, con este, están en serie. Por lo tanto, yo puedo ¿qué? Sumarlos. 8 más 15 más 18 más 7 me da 48. Al reducir yo todo esto, hagan de cuenta que la resistencia me va... Estas resistencias 4 se van a volver 1. Por lo tanto, aquí voy a tener 1 y aquí otro. Entonces van a estar en paralelo. ¿Sí? Y como están en paralelo y la suma total de aquí, ¿cuánto fue? Un 48avos más un décimo de esta me va a dar 29.240avos. Al dividir 240 entre 29 me va a dar 8.2758 ohms. O sea que todo esto, este y este van a tener 8.2758 ohms. Hagan de cuenta que ya me quedo aquí. Y si me doy, y si miramos, nos queda 20 más 8.57, que va a ser la suma de todo esto, más 4 más 12. Ya están en serie. Por lo tanto, ¿qué hago? Nada más sumarle 20, 12 y 4. Entonces la resistencia equivalente de todo el circuito de acá va a ser 44.275 ohms. Como ya tengo y ya sé que están en serie, entonces la intensidad de corriente va a ser la misma para toda esta reducción de resistencias. ¿Cuánto tengo de fuente de potencial? O diferencia de potencial, como lo ven en los ejercicios y se hacen bolas, va a ser 60 volts entre la resistencia total 44.275 ohms. Entonces la intensidad de corriente que fluye sobre el circuito es 1.35 amperes. Ahora, ejercicios para actividad para entregármelo antes de las 3 de la tarde. 3 les voy a dar chance.
Calcular la resistencia equivalente a intensidad que circula de los siguientes diagramas. De este diagrama, ya saben, tienen que checar si están en serie o paralelo e ir reduciendo. Y de este diagrama, calcular la resistencia total del circuito, la intensidad de corriente que circula por él y el voltaje en cada resistencia. Como están en serie, el voltaje se va a dividir, acuérdense. Entonces, hasta aquí concluimos con esto y felices vacaciones.